¿Ya partimos? Sí, Bueno, ahora está Había entonces, grabando. una pregunta. Había una pregunta, dime. Jorge, y era sobre la estructura nativa. ¿Ya? Fernando ahí va a escribir la pregunta. ¿Mm? Adelante, Fernando. O que la diga. O que la diga, claro. Activa tu micrófono nomás, si se puede. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, Sí, dale, hola. dale, Fernando. Tengo una consulta sobre la estructura nativa. ¿Está codificada genéticamente? O sea, si está obviamente en el ADN, que sea de esa forma. Mira, lo que sucede es que de esas moléculas sale la información para que la maquinaria biosintética ponga un aminoácido tras otro, ¿ya? Y eso es una información lineal, que lo vamos a ver, se llama secuencia de aminoácidos. ¿Cuál es el aminoácido número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera? La disposición de los átomos en el espacio depende del lugar donde se encuentren. Digamos, nosotros en el laboratorio podemos poner en un solvente, en otro solvente, cambiar de pH, cambiar de temperatura, etc. Por lo tanto, el plegamiento, la disposición, la estructura terciaria o la estructura que va a tener la posición de los átomos va a depender del medio en el cual se encuentra. Experimentos en los que uno destruye completamente todas las interacciones que hay entre las cadenas laterales, agregando cosas, cambiando la temperatura, etcétera, lo vamos a ver, ¿ah? Y que después uno quita esos compuestos que destruyen la estructura de la proteína y la proteína vuelve a la que tenía antes, significa que la información para la estructura en el espacio tridimensional está dada en la secuencia. Entonces, si eso es así, la información viene del ADN o del DNA. ¿Acaso es así para todos los casos? No sabemos. Ah, ya. Gracias, profe. Ok. Bien, Hacedora entonces, pregunta cómo se define Sí, la estructura nativa. esa es una pregunta interesante. recorcholi es la que uno debiera tener dentro de la célula, pero repetir en el laboratorio, en el tubo de ensayo, las condiciones dentro de la célula es muy difícil. Y las concentraciones de proteínas son muy altas y poder hacer experimentos a concentraciones tan altas de proteínas es un problema muy serio. Entonces ahí tenemos que ir acercándonos en las condiciones, en el tubo de ensayo y filtro que nos llama, a las condiciones que hay dentro de la célula. Entonces siempre está la duda, ¿no? Oiga, pero usted la tiene en un medio que es muy distinto al que es de la célula, ¿cómo sabe cuál es? Bueno, la actividad enzimática en el caso de la enzima es bien sensible, digamos, a los cambios en la estructura, de manera de que si uno in vitro, en condiciones que no son las mismas que la célula, tiene la actividad enzimática, es muy probable que la estructura que tiene en el tubo de ensayo sea muy parecida a la que tiene dentro de la célula. Esas son dudas que todavía no resolvemos completamente. Lo mismo van a ver ustedes cuando vean en cristalografía y rayos X, bueno, la estructura en un cristal, que uno puede el cristal considerarlo como una solución muy concentrada de proteína, es la misma que hay en la célula. Bueno, lo que ha hecho la gente a los cristales le difunde en los sustratos y ve acaso obtiene los productos y los obtiene. Entonces quiere decir que la enzima incluso en el cristal está funcionando. Y si está funcionando, uno pensaría que debe ser la misma que tiene en la célula, ¿no? Son cosas que no puede decir. Y puede decir muchas más. Bueno, entonces aquí hay algo que es bastante importante y que ustedes debieran saber y que tiene que ver con la entropía. Nosotros lo vamos a revisar. La energía libre, la energía de un sistema o de una molécula depende de dos factores. Una, de un factor entálpico, que es el delta H, y otro de un factor entrópico, que es el delta S, o el cambio en la entropía. Entonces, el delta G es igual a delta H menos T, que es la temperatura, por el cambio de entropía.
De manera que hay dos factores que tienen que ver con la energía de un sistema. Uno, en el caso de las proteínas, uno es entálpico y otro es entrópico. Entálpico, en el fondo, está relacionado con el número de enlaces que, en un cambio de estructura, por ejemplo, el número de enlaces que se forman y el número de enlaces que se rompen. Y la entropía tiene que ver con las posibilidades de existir. Tiene muchas posibilidades de existir, pocas posibilidades de existir, o lo que llaman la mayoría de la gente con el orden o con el desorden. Entonces dice, a mayor desorden, mayor posibilidad de existir, la entropía es más alta. Y como tiene un signo menos, si hay un aumento de la entropía, el signo menos con ese aumento que es positivo, le da un valor negativo alto, ¿no? Y si el delta G es negativo, quiere decir que la diferencia entre el proceso inicial y final es tal que el proceso final está favorecido, digamos. Pero también hay un factor que es el entálpico, que tiene que ver con los enlaces. Entonces, hay dos aspectos que considerar. Uno son los enlaces y otros son el factor entrópico. Entonces, un delta G puede ser negativo, vale decir que un proceso puede desarrollarse espontáneamente sin meterle energía al sistema por ambos. Entonces, algunos procesos pueden ser impulsados por la entalpía, el número de enlaces que se forman y se rompen, que lo pueden hacer más o menos estable, y por otra parte, con las posibilidades de existir, que puede ser más o menos ordenado, y ambos factores son importantes. Entonces, algunos procesos están impulsados entrópicamente, otros entálpicamente, y otros una mezcla de los dos. Y eso es bien importante porque incluso, no sé acaso lo tengo acá, pero en una próxima vez podría traerlo. Hay drogas que se utilizan, por ejemplo, la rosuvastatina, azuvastatina, todas las que inhiben la síntesis del colesterol, en que algunas funcionan impulsadas por el factor entálpico y otras por el factor entrópico. O sea, hay gente que ha estudiado la termodinámica del efecto de las drogas en el organismo. O sea, no es entretenerse nomás esta cuestión. Y ahí han podido... Jorge, ¿Sí? ¿estás mostrando las ecuaciones? No las estoy mostrando, ya las voy a mostrar. Ya, las voy a mostrar. Sí, disculpen, sí. ok. Sí. Lo que quiero en este momento es que tengan una idea de esto, de las posibilidades que un sistema puede existir. Aquí en el montoncito de ropa puede existir de muchas maneras. La ropa doblada y ordenada de pocas maneras. Hay otro ejemplo que es típico y que tiene que ver con la ley de la termodinámica, que es la pieza de uno. Aquí está la pieza, ahí está alguien sentado, todo ordenado, cada cosa en su lugar, los libros en su lugar, las cosas aquí en su caja, etc. A medida que esta persona trabaja, vive, esto va cambiando. Se fijan ustedes, ya los libros no están donde deben estar, etc. Entonces uno dice que hay un cambio en el sistema, que este tiene una entropía menor que este. Este es el más probable. A medida que uno vive en esto en realidad. Si uno quiere pasar del lado derecho al lado izquierdo, de este a acá, donde cada cosa está en su lugar, uno requiere organizarse y requiere un esfuerzo, tiene que poner energía para volver a esta situación inicial. Entonces lo más común es vivir en esto, porque está favorecido entrópicamente, los niveles se van igualando, digamos. En algún momento todo terminaría en el suelo, digamos, a un mismo nivel. Las diferencias de niveles que uno provoca y que hacen que hay una sola disposición de todo lo que está aquí para que esté en esta fotografía. Esta caja tiene que estar acá, este libro tiene que estar acá, esta otra caja tiene que estar aquí, etc. Pero hay muchas disposiciones en las cuales estos están en cualquier manera. Entonces, esto es entrópicamente favorecido, esto no. Y para pasar de lo entrópicamente favorecido a una situación que no es, uno debe poner energía. Eso es lo importante de este aspecto. Ahora, ¿cómo relacionamos eso con algo que les dijo Víctor en la clase pasada que tiene que ver con el famoso efecto hidrofóbico? Que es un efecto
y es más o menos complicado de entender. Entonces, hay varias maneras de explicarlo esto. Yo voy a tratar de ser lo más simple posible. Lo que se muestra acá en cuadrados azules son cadenas laterales de aminoácidos que son más bien apolares. Vale decir, con apolar me refiero que hay una distribución homogénea de los electrones en esos grupos. Los polares son cuando hay algunos grupos que tienen más avidez por los electrones que otros, y por lo tanto hay una concentración mayor de electrones en una región de esos grupos que en otra. Y tienen un polo negativo que tiene una escasez de electrones y uno negativo que tiene una mayor concentración de protones. Eso es polar, hay una separación de carga. En los apolares la distribución es homogénea, por lo tanto no tienen una carga propiamente tal y por eso se llaman apolares. El ejemplo típico es el aceite. Si ustedes hacen una ensalada y terminan de comerse la ensalada y ven la cosa, ven el plato y van a encontrar unas esferitas de aceite. ¿Ah? O sea, en realidad unos círculos de aceite. En tercera dimensión, si uno tratara de poner una gota de agua, una gota de aceite en agua y deja caer una gota de aceite en el agua, se va a formar una esfera de aceite. Entonces uno le llama a eso hidrofóbico, que quiere decir fobia al agua. ¿Ah? Y por eso es que se forman estas esferitas. En realidad el término no es correcto. Porque hay una interacción entre el aceite y el agua, pero es muy baja. Entonces uno puede mirarlo bajo el punto de vista de la solubilidad. Cuando uno habla de solubilidad, tiene que hablar del solvente y del soluto. Y uno, para hablar de solubilidad, se puede referir al solvente o al soluto. Entonces dice, algo es soluble en un líquido cuando las moléculas de solvente prefieren interactuar con el soluto que consigo misma. Eso es mirado bajo el punto de vista del solvente. Mirado bajo el punto de vista del soluto, ahora dice, ese soluto se disuelve en ese líquido cuando prefiere interactuar con el solvente que consigo mismo. ¿Se fijan? Entonces, si hay una preferencia de interacción, si el soluto prefiere interactuar consigo mismo que con el solvente, va a ser así. Y eso no significa que le tiene fobia al agua, significa que prefiere interactuar consigo mismo que con el agua. Si uno lo lleva a nivel de las personas, no porque yo quiera a alguien, quiere decir que odio al resto. No, tengo una preferencia por una persona, pero no es que no me guste la otra persona, es lo mismo. Entonces, la solubilidad se puede mirar bajo el punto de vista del solvente o bajo el punto de vista del soluto. Y yo hablo de preferencia de interacción. Entonces, en estos casos, cuando las moléculas, cadenas laterales de los aminoácidos apolares prefieren interactuar consigo mismo en vez de con el agua, la mayoría de la gente, por no decir todas, le dice, es hidrofóbico. Yo le digo apolar y tiene preferencia de interactuar consigo mismo en vez de con el solvente. ¿Okay? Entonces, si uno mira una proteína desplegada, aquí con los cuadraditos azules acá, y mira una proteína plegada con los cuadraditos azules juntos, ¿qué es lo que ve? Mirado solamente bajo el punto de vista de la proteína, esta disposición es única. O hay un número bajo de disposiciones en los cuales estos cuatro cuadraditos están juntos. Si uso las palabras que todo el mundo usa, yo diría, esto es más ordenado que esto que está acá. Esto del lado izquierdo puede existir en muchas disposiciones. El del lado derecho puede existir en menos disposiciones. Entonces, ¿qué dice uno? La entropía de la cadena polipeptídica desplegada es mayor que la entropía de la cadena polipeptídica plegada. ¿No? Entonces uno dice, entonces la proteína nativa no debiera existir. ¿Por qué? Porque tiene una entropía muy baja. Y todos sabemos que la tendencia natural es hacia los sistemas
donde las entropías son altas. Ah, oiga, profesor, usted habló de sistema. No me habló de la proteína nomás. Ah, ¿y por qué? El asunto es que la proteína no está sola, la proteína está con agua. Entonces yo tengo que hablar del sistema proteína-agua. Entonces hablemos del sistema proteína-agua. Entonces, ¿qué va a suceder? En el lado en que la cadena polipeptídica está desplegada, lo que se observa es que las moléculas de agua rodean a los grupos apolares. En el fondo, lo que uno puede decir, si yo tengo agua y pongo un soluto, que es esta proteína que tiene estas cadenas apolares, obviamente que para hacerle espacio a ese soluto tiene que abrirse un espacio. Y para abrirse un espacio en el solvente que es el agua, tienen que romperse los enlaces de hidrógeno que hay entre las moléculas de agua, porque los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua existen. El número máximo de enlaces de hidrógeno en el agua es en el hielo, donde cada molécula de agua, por sus dos hidrógenos y por sus dos pares de electrones en el oxígeno, y lo vamos a ver más adelante, puede formar 4 enlaces de hidrógeno. En la molécula, en el agua líquida, pueden haber 2, 3, etcétera, hay una gran variedad de ellos. Pero ¿qué sucede? Que se rompieron enlaces de hidrógeno para hacer un hueco para la molécula. Entonces hubo un cambio, por así decirlo, en la entalpía. Ahora hay menos enlaces de hidrógeno que antes. Entonces la molécula de agua tratan de recuperar eso. Y no pueden recuperarlo porque no pueden formar enlaces de hidrógeno con las cadenas laterales apolares. No pueden, porque no tienen hidrógenos con la electronegatividad suficiente para formar el enlace de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rodean a las cadenas laterales apolares y tratan de formar el máximo de enlaces de hidrógeno posible entre ellas. O sea, tratan de ir hacia 4 enlaces de hidrógeno. Entonces eso hace que la disposición de las moléculas de agua alrededor de estas tenga una entropía más baja. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si las moléculas de agua pueden formar 2, 3, 1 o 4 enlaces de hidrógeno, puede haber muchas disposiciones de las moléculas de agua. Pero aquí existen bajas disposiciones porque hay un alto número de enlaces de hidrógeno. En el fondo, lo que todo el mundo diría, las moléculas de agua están ordenadas alrededor de las cadenas laterales apolares. Entonces, entrópicamente, la situación de las moléculas de agua es distinta a la de las proteínas. Porque aquí, al lado izquierdo, en la proteína desplegada, las moléculas de agua están en un número de disposiciones menores que al lado derecho, que están en cualquier disposición. Y las cadenas laterales de las proteínas están en muchas disposiciones. O sea, hay una baja entropía del agua y una alta entropía de las cadenas laterales de la proteína. ¿Qué sucede en la proteína plegada? Hay una alta entropía del agua. ¿Por qué? Porque ahora el número de enlaces de hidrógeno disminuyó, y por lo tanto tienen mayor libertad de formar distintos números de enlaces de hidrógeno, están en una disposición, en un alto número de disposiciones, no están ordenadas como diría. Mientras que la cadena polipeptídica sí, pero prima el efecto del solvente. Por lo tanto, la entropía de todo el sistema, proteína y agua, la entropía es mayor aquí al lado derecho que al lado izquierdo. A eso es lo que se llama el efecto hidrofóbico, ¿ya? Pero no es que sea un enlace hidrofóbico, es una situación que tiene que ver con la entalpía y la entropía. Estas moléculas o estos grupos de moléculas, que son los cuadrados, están interactuando entre sí por fuerzas de tipo dipolo-dipolo, que las vamos a ver. Lo que sucede en las moléculas apolares es que hay una distribución asimétrica transitoria de los electrones, porque es muy dinámico esto. Entonces, forman dipolos, y estos dipolos inducen otros dipolos, y por lo tanto hay interacciones débiles entre ellas que son dipolo-dipolo. Puede ser inducido o no, va a depender de la situación. Generalmente son inducidos. Entonces, estas
moléculas, estos cuadraditos azules interactúan entre sí a través de interacción dipolo-dipolo. Las vamos a repetir más adelante, esto es un adelanto. Y la entropía total del sistema al lado derecho es mayor que al lado izquierdo. Entonces, a ese favorecimiento de la entropía, que tiene un componente entálpico y entrópico porque tiene que ver con cómo es la disposición de las cadenas laterales de los aminoácidos, y de las moléculas de agua, que también tiene un carácter entálpico. ¿Por qué? Porque forman enlaces de hidrógeno entre ellas. Entonces uno tiene que ver cuántos enlaces de hidrógeno se rompieron y se formaron al pasar de aquí a acá. Entonces, a eso se le llama el efecto hidrofóbico. Profe, hay una pregunta acá. Tiene que haber 1000 preguntas, porque esto es muy difícil. Ya, Laura dale. pregunta, ¿el paso Ya. del lado izquierdo al lado derecho es directo? Es decir, ¿las partes apolares van directamente a juntarse? ¿O es que se mueven a todas partes y de repente coinciden y se juntan? Ay, ay, ay. Bueno, eso tiene que ver con el mecanismo de plegamiento, y hay simulaciones donde uno puede ver cómo es el paso del lado izquierdo al lado derecho. Y yo estoy hablando de las cosas finales, digamos. Esto es lo que yo tengo al comienzo, esto es lo que yo tengo al final. Lo que pasa entre medio, uno puede hacer muchos experimentos, puede hacer cinética, plegamiento, y viendo qué es lo que se forma. Y esto es muy esquemático, porque aquí podrían existir estructuras helicoidales, estructuras de hoja plicada, vueltas, etcétera. ¿Qué es lo que se forma primero y cuál es el mecanismo? O sea, hay varias posibilidades. Una es que dice que lo primero que se forma es que todos los grupos apolares van al medio, al centro de la molécula, y que después se forman las otras estructuras. Otras dicen al revés, no, primero se forman las estructuras helicoidales y eso hace que las moléculas apolares se vayan al centro. Poco a poco, a lo largo de la clase, lo voy a ir explicando, así que mantén tu duda y poco a poco se va a ir resolviendo. Si al final de las clases todavía no está muy clara, podemos conversarlo más, ¿ya? Porque esto es un poquito complicado. Entonces, aquí se muestran la cadena polipeptídica, donde los círculos blancos son relativamente polares y donde los negros son relativamente apolares. ¿Qué es lo que va a pasar con los blancos? Que si son apolares, van a tratar de estar en la superficie, la mayor parte, ¿no? Todas las enzimas son relativamente globulares, no todas las proteínas. Las enzimas, que son proteínas que catalizan reacciones. Las proteínas estructurales, como las de la uña, de la piel, del pelo, son más bien alargadas y tienen una composición de aminoácidos distintas a las proteínas que son más compactas y globulares. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que estas que son blancas prefieren interactuar con el agua, entonces van a estar en la superficie. Y aquí se ve que estas blancas prefieren estar en la superficie. Y estas que son negras prefieren interactuar entre ellas en vez de interactuar con el agua, entonces se van a ir al centro. Pero si ustedes se fijan acá, no es que la mitad sea negra y la otra mitad sea blanca, no. Hay negra, blanca, aquí hay hartas blancas, aquí hay hartas negras, etcétera. Están distribuidas de manera desigual a lo largo de esto, pero la molécula de proteína se pega, se enrolla, se dobla, de manera de dejar la mayor parte de las negritas que son apolares en el centro y la mayor parte de las polares en contacto con el agua afuera. Entonces hay un interior y un exterior. Pero eso no quiere decir que haya algunas blancas adentro y haya algunas negras afuera. Se puede dar, pero la mayor parte de las que son apolares van a estar dentro y la mayor parte de las que son polares van a estar en contacto con el solvente. Y eso es lo que hace el caso del aceite, el agua en aceite. Las moléculas prefieren interactuar entre sí con el agua. Ahora, ¿por qué es un círculo o una esfera si que uno lo ve en tercera dimensión? Porque el cuerpo que tiene menor superficie es la esfera.
Entonces, fíjense lo interesante, que el aceite trata de maximizar su contacto entre las moléculas de ella y minimizar el contacto con el medio en el cual se encuentra. ¿Ah? Y la esfera, al ser el cuerpo de menor superficie, si ustedes lo comparan con un paralelepípedo del mismo volumen, la superficie del paralelepípedo va a ser mayor que la de la esfera. Y si ustedes ven a un ciclista correr, van a ver que va a adoptar una forma lo más cercano a la esfera posible. ¿Por qué? Porque su superficie es la menor en contacto con el aire. Y él quiere avanzar a velocidad alta. Entonces, si su superficie con el aire es menor, las fuerzas de roce son menor. Entonces, uno nunca va a ver un ciclista en una carrera con los brazos abiertos, con una polera despegada. No, siempre lo más simétrico y esférico posible. ¿Por qué? Porque la superficie de la esfera es la menor, que puede tener un cuerpo de mismo volumen que otro. Entonces aquí es lo mismo, el mínimo de contacto con el solvente, de manera que la entropía sea la más apropiada para el sistema. ¿Sí? Profe, acá hay una pregunta súper interesante. Dice Dime. Margarita, ¿qué ocurriría si se pone la proteína en un solvente apolar? ¿Cambiaría su estructura? Se da vuelta, po. Se da vuelta. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a suceder? De que las cadenas laterales que aquí están en negro van a tratar de estar en contacto con el solvente y las polares se van a ir al centro. Entonces eso es bien importante la pregunta, porque indica que la estructura que adopta una molécula de proteína depende del medio en el cual se encuentra. Y con las personas pasa lo mismo. Tú vas y te acercas a un grupo a los que les cae mal, te ignoran, te hacen un lado, qué sé yo, mientras que otros te acogen. Entonces, uno también se comporta de una manera en un grupo que le cae bien y de otra en el que le cae mal. Es lo mismo. Entonces, son interacciones que se establecen. Entonces, va a depender de cuál es la preferencia de interacción. Y la preferencia de interacción depende del medio. Entonces, yo cuando no especifique el medio, voy a suponer agua con un poquito de sal, a pH 7, que es lo más parecido a lo que hay dentro de una célula. Y si no, voy a decir, oiga, mire, aquí tengo tal solvente, tengo un detergente, aumenté la temperatura, le cambié el pH. ¿Por qué? Porque todas esas condiciones hacen cambiar la estructura que tiene la proteína. Si se hace cambiar la estructura que tiene la proteína, va a hacer cambiar su función. Por eso yo estoy entrando en todos estos detalles. Y estos detalles, así como yo los estoy explicando, no lo van a encontrar en el libro. Además que no le pueden hacer preguntas al libro, a mí sí. Entonces, eso es importante. Una proteína desplegada y una proteína plegada tiene un centro aquí en verde, en este caso, que es más bien apolar, y las cadenas laterales polares interactuando con el agua. Entonces, la estructura de las enzimas es relativamente compacta, tienen un interior y un exterior. Bueno, y por otra parte están las interacciones que se pueden establecer entre las cadenas laterales. Esto es un resumen, nosotros vamos a tener que ir al detalle después. Entonces se pueden formar enlaces de hidrógeno entre las cadenas laterales de la proteína. Entonces hay una regla general. Usted me dice, oiga, ¿es posible que una cadena lateral polar esté en el interior? Seguramente sí, va a encontrarse, pero va a tratar de satisfacer, por así decirlo, esto lo puedo usar yo, no lo pueden usar ustedes, de satisfacer su necesidad. Si puede formar un enlace de hidrógeno, lo va a formar. Y al estar formando el enlace de hidrógeno va a tener una mayor estabilidad allí dentro. Entonces, lo mismo una carga. ¿Puede una carga estar en el interior de una molécula de proteína? Sola no, pero con la carga contraria sí. Es una situación altamente energética tener una carga sin su contracarga. ¿Ah? Entonces existen cargas formales en las cadenas laterales. Los ácidos asparticos, glutámicos tienen carga negativa, hay otros que tienen carga positiva. Entonces se pueden encontrar cargas negativas con positivas y eso es una estabilización para la estabilidad, para la estructura de la proteína. Por lo tanto, hay contactos que se pueden establecer
entre moléculas de proteína. Profe, Ahora, ¿sí? ¿y qué pasaría con una cadena lateral cargada que se encuentra en el interior hidrofóbico? ¿Habría alguna alteración del pKa de ese aminoácido? Claro que sí. O sea, la disociación de protones depende del medio en el cual se encuentre. E incluso no necesariamente polar o apolar, puede ser polar también. Si yo tengo un protón que se va a disociar, ¿no es cierto? ¿Ah? Y tengo muchas cargas negativas alrededor de ella, va a impedir que se disocie, pero si tengo cargas positivas alrededor, va a facilitar para que se disocie. Por lo tanto, el pK del grupo, vale decir, el pH al cual la mitad del grupo está disociado, va a cambiar. Lo que sucede es que en un medio apolar, de acuerdo a lo que se llama constante dieléctrica, la constante dieléctrica tiene que ver con la carga e inversamente, o sea, la interacción entre carga es inversamente proporcional a la constante dieléctrica. La constante dieléctrica del agua es alta, es como 80. En el interior de la molécula de proteína es mucho más baja, no me acuerdo exactamente, pero puede ser menos de 10. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, hay un favorecimiento de, y lo vamos a ver con las ecuaciones, de las interacciones de carga. ¿Por qué? Porque la constante eléctrica está en el denominador. Entonces, si ustedes tienen agua, tienen un denominador muy alto y por lo tanto debilita la interacción entre cargas. Si lo está en un medio apolar, la constante eléctrica es baja y como está en el denominador, la interacción va a ser mucho más alta. Y ojo que cuando hablo de interacción de cargas puede ser repulsión o atracción. Entonces, como en general los sitios activos de las enzimas están en regiones apolares. Y como en muchas de las reacciones de catálisis hay atracciones y repulsiones de carga, estas atracciones y repulsiones se van a dar mucho más fuertes en un medio apolar que el interior de la molécula de proteína, que es la superficie. Entonces, por eso uno podría visualizar a las enzimas como el solvente apolar de la célula, digamos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tiene un interior apolar y generalmente los sitios activos están en hendiduras apolares, donde allí las repulsiones y atracciones de carga que a veces son necesarias para romper un enlace, si es que la enzima cataliza la ruptura de un enlace, se va a dar de mejor manera y por eso la reacción se acelera. Pero aquí me estoy metiendo en cosas que va a ver la profesora Guichet. ¿Por qué las enzimas logran bajar esa energía y acelerar las reacciones? Entonces, aquí yo muestro la composición de aminoácidos de dos proteínas, citocromo C y quimotripsinógeno, y bueno, una es más grande que la otra, uno tiene 100 aminoácidos, la otra tiene 245, pero lo que uno ve es que ambas tienen un alto contenido de glicina, por ejemplo. La glicina tiene una cadena lateral que es un hidrógeno, o sea, es chiquitita. ¿Ah? Entonces, muchas veces estas cadenas laterales se encuentran en las vueltas de la molécula, porque como el hidrógeno es chiquitito, estorba poco para darse vuelta. ¿No? Y así, hay algunas que tienen un alto porcentaje, otras que tienen un bajo porcentaje, pero la pregunta que quiero hacer, en realidad, esto es más bien una tabla que me hace recordar algo a mí, no les sirve tanto a ustedes, pero a mí me hace recordar algo. ¿Cómo sería la estructura de una proteína si solamente estuviera formada por aminoácidos que son polares? ¿O cómo sería la estructura de una proteína si solamente estuviera formado por aminoácidos que son apolares? No sé acaso alguno de ustedes me puede responder esa pregunta. ¿Cómo sería la estructura? ¿Habría un interior y un exterior? Acá están respondiendo que probablemente esté desplegada, estirada. Depende del medio también dicen acá. Ya, eso está, en algunos casos está bien. Supongamos que la proteína está constituida solamente por cadenas laterales polares.
Obviamente que no va a haber un interior. ¿Por qué? Porque todas las cadenas laterales de los aminoácidos de esta proteína van a querer interactuar con el agua, por lo tanto no va a haber un interior y un exterior. ¿No es cierto? Ahora, si todas las cadenas laterales fueran apolares, no quisieran interactuar con el agua, ¿qué va a suceder? Que cada cadena va a querer interactuar con otra cadena porque va a tener una mayor superficie de contacto y se van a formar unos agregados. ¿Qué significa esto en el fondo? De que para que exista una estructura globular, como son la mayor parte relativamente esférica de las enzimas, tiene que haber un cierto porcentaje de aminoácidos polares y un cierto porcentaje de aminoácidos apolares. Esa es la conclusión. No puede haber de un solo tipo nomás. En el caso que hay de un solo tipo, como es en el caso de las proteínas estructurales, hay estructuras helicoidales, pero son alargadas, no tienen un interior y un exterior. Eso es importante, en los libros no está enfatizado bien. Entonces aquí tengo yo una molécula en el lado A, que es de mioglobina, que participa en transporte de oxígeno, ¿no es cierto?, con este grupo M que está acá, que tiene un metal de fierro y que puede transportar oxígeno en el caso de los músculos. En el caso de la hemoglobina, la estructura es distinta, que va de los pulmones a los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo un cuchillo y parto esto como si fuera una naranja, la parto en dos. ¿Ah? Y aquí al lado B estoy mostrando una cara de esta naranja, por así decirlo, de esta esfera. Y se nota que esto que es amarillo es el interior, que son moléculas relativamente apolares y que están en el centro. Y en azul están las que son polares. Entonces se ve que fundamentalmente el exterior es polar, azul, y el interior relativamente amarillo. Pero si ustedes se fijan, hay regiones de la molécula que tienen una predominancia de grupos apolares. Entonces, lo que vamos a ver más adelante, no sé si es la positiva que viene después, no viene después, es que la hemoglobina junta a 4 de estas. O sea, lo que nosotros en bioquímica llamamos la mioglobina es un monómero, tiene una sola cadena polipeptídica. Mientras que la hemoglobina es un tetrámero, tiene 4 cadenas polipeptídicas. Y si uno se fija en la evolución, se sabe que la mioglobina es más antigua que la hemoglobina. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que parte de estos grupos que son relativamente polares y que están en la superficie, han pasado a ser grupos apolares, o sea, estos azules han pasado a ser amarillos. Y se han formado regiones mucho más grandes amarillas. Ahora, uno sabe que las regiones apolares tienen agua con un alto número de enlaces de hidrógeno y eso no es una situación favorecida. Por lo tanto, 2 de estas moléculas van a interactuar entre sí en esos parchecitos amarillos, de manera que no estén en contacto con el solvente, y por lo tanto, al no estar en contacto con el solvente, las moléculas que están formando un alto número de enlaces de hidrógeno alrededor de acá, ahora van a estar en el solvente, libres. Por lo tanto, la entropía va a ser mayor. Entonces, el hecho de que se junten 2 hace aumentar la entropía del sistema, y es una manera que Víctor la mostró la vez pasada, en la cual se observa muchas interacciones de moléculas. Entonces, hay una cuestión aquí bien importante que ustedes tienen que repasar. Todas las interacciones de las que habló Víctor, que son los enlaces de hidrógeno, las interacciones apolares, etcétera, son fundamentales en biología. Antes uno hablaba de biología de sistemas y describía los distintos sistemas y todo. Ahora estamos en una era de la biología estructural, donde hay moléculas que interactúan con otras moléculas y que no necesariamente forman enlaces covalentes, que son enlaces no covalentes, que son estos enlaces relativamente débiles, como los enlaces de hidrógeno, las interacciones apolares, las interacciones entre cargas, etc. Entonces, toda la biología se trata de interacción entre moléculas, y las interacciones entre moléculas son estas interacciones no covalentes. Entonces, tomen un libro de físico-química
y estudien bien, estudien las propiedades del agua, estudien qué es lo que es un enlace de hidrógeno, qué es una interacción dipolo-dipolo, cuáles son las interacciones apolares, porque eso es la base de la interacción entre moléculas, de la especificidad de las moléculas y por qué una molécula se junta con otra para hacer algo. Porque se reconocen. ¿Y por qué se reconocen? Porque hay una superficie de contacto. ¿Y qué pasa en la superficie de contacto? Se establecen interacciones no covalentes. Si hay muchas, por lo tanto es más específico y es más estable, etc. Todo se basa en eso, reconocimiento de una molécula con otra a través de su superficie muchas veces o a través de cambios conformacionales y que hacen que estas interacciones se lleven a cabo. Profe, hay que tomarse ahora el intermedio de unos 5 o 10 minutos Ya, para luego continuar la clase. ya, llevo un cuarto de las 2 clases, así que, bueno, pero así es la vida, se entusiasma uno hablando de cosas. Entonces paramos unos minutos. Aquí estoy de vuelta. Ezequiel. Sí, empecé ya a grabar de nuevo. Ya. ¿Sigo nomás? Sí, ya son las 12:55. Ya. Bueno, estos son principios generales que poco a poco se van a ir solidificando en ustedes, porque claro, al comienzo son mucha información y cuesta digerirla, pero he tratado de ser lo más descriptivo posible, de manera que tengan una idea de qué se trata esto de la estructura de las proteínas. Pero bueno, esto lo deben haber visto en los cursos de química orgánica y algo les habló Víctor en la clase pasada. Los aminoácidos son moléculas que tienen un átomo de carbono. Todas tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, menos la prolina, que es un aminoácido. Tienen un hidrógeno y un radical que se llama una cadena lateral, que es R, que en el caso de la glicina es un hidrógeno, que es el más pequeño de todos. Entonces aquí están todos los aminoácidos que ustedes ya deben conocer, clasificados de distinta manera. Hay unos no polares que tienen grupos R y estos obviamente son alifáticos apolares. Hay unos que son aromáticos, unos que no pueden tener carga como fenilalanina, otros que sí tienen carga como la tirosina porque tiene un grupo fenólico
y este protón se puede desprotonar y dejar con una carga negativa. Triptofano, que es bastante grande y también es aromático. Después tiene polares que no son cargados, vale decir, los electrones no están homogéneamente distribuidos. Por ejemplo, acá tiene un grupo OH, aquí también tiene un grupo H y aquí tiene un grupo SH. Por lo tanto, son polares, pero no tienen una carga formal. Lo mismo con la asparragina y la glutamina, que son las amidas de los ácidos asparticos y glutámicos. Las amidas son polares, pero no tienen una carga formal. Pero los cargados con grupos carboxílicos son asparticos y glutámicos. La diferencia es que aquí hay un grupo CH2 y aquí hay dos. Los con carga positiva son 3, es lisina, que tiene 1, 2, 3, 4 grupos CH2 y el grupo amino. Y obviamente que toda esta región, estos 4 grupos metileno, CH2, son apolares y por lo tanto podría ser que estos 4 grupos estén como escondidos en el interior de la molécula y solamente la cabecita polar esté en la superficie. ¿Se fijan ustedes? Situaciones de ese tipo se pueden dar. La carga está repartida acá en estos grupos y el caso de la histidina, el nitrógeno se puede protonar y este grupo puede tener una carga positiva. Entonces ustedes tienen que mirar, remirar y ver esto de manera de que sepan, por ejemplo, que aparte del glutámico tienen grupos carboxílicos, que lisina, arginina tienen grupos aminos, que histidina tiene este grupo imidazolio y bueno, incluso van a ir memorizando a poco que tiene un pK cercano a 7, que estos son relativamente bajos, bajo 4, que estos son relativamente altos sus pK, o sea, el pH al cual se disocia la mitad, eso es el pK, y que son alrededor de 10. Entonces, esa información, sí, esa información va a ser muy útil para resolver los ejercicios. ¿Preguntas? Sí. Sí, hay una duda porque no queda, bueno, al parecer no queda tan claro si es que la prolina es polar o apolar. Bueno, lo que pasa es que hay una definición que tiene que ver con la ubicación de los aminoácidos. Si uno ve estos 160.000 moléculas que hay y ve en qué porcentaje estas cadenas laterales de los aminoácidos están en el interior o en el exterior, hay una clasificación como polares y apolares dependiendo de la preferencia de ubicación. Entonces, si prefiere estar en el interior, la llaman apolar. Si prefiere estar en el exterior, al revés. Pero hay algunos que pueden estar indistintamente en uno o en otro, digamos. Entonces, es complejo esa situación. En el caso de la prolina, me decías tú, lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero lo que sucede es que la prolina forma parte de la cadena polipeptídica porque es un aminoácido. Entonces, va a depender, acaso la cadena polipeptídica está en la superficie o está dentro, no tiene opción. Va a depender de dónde esté ese segmento de la cadena polipeptídica, donde se encuentre la prolina, porque forma parte del esqueleto mismo. No tiene la libertad de estar ubicado en uno o en otro lugar. Entonces aquí es muy importante quiénes acompañan a una molécula. Entonces, una molécula puede tener unas ciertas características dependiendo de sus acompañantes. Si una molécula que está cargada está rodeada de muchas moléculas cargadas, o si una molécula cargada está rodeada de muchas moléculas apolares, se va a comportar de una manera diferente. Por lo tanto, se sabe y se ha determinado. Si uno determina el pK, vale decir el pH al cual el 50% de una molécula de cadenas laterales de histidina están desprotonadas, va a depender del lugar donde se encuentre. Y lo que se ha observado es que no todas las histidinas de una proteína tienen el mismo pK. ¿Por qué? Porque no es idéntico el medio en el cual se encuentran.
Entonces, todo esto es bien complejo, se fijan ustedes, porque va a depender del medio en el cual se encuentran las características de la molécula. Y lo mismo pasa, como vamos a ver, en absorción de energía. Las moléculas cuando absorben energía pasan de un nivel básico a uno excitado. Y para promover los electrones del nivel básico al nivel excitado se necesita cierta energía, pero depende del solvente. ¿Por qué? Porque el solvente puede cambiar ese salto energético. El solvente puede estabilizar el estado excitado y si lo baja el estado excitado, la energía para promover los electrones del nivel básico al nivel excitado va a ser menor. Por lo tanto, la longitud de onda necesaria para producir ese salto va a ser mayor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la radiación de más baja longitud de onda es más energética. Uno no pone las manos en una lámpara ultravioleta, pero en una de infrarrojo sí, porque es de mayor longitud de onda, tiene más calor, pero no le hace daño, mientras que la ultravioleta sí le hace daño porque es muy energética. Entonces, si ustedes a un grupo que absorbe, que tiene un cierto color, por así decirlo, o que absorbe una cierta longitud de onda, lo cambian de solvente, la energía que se necesita para promover los electrones desde el nivel fundamental al excitado va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el solvente hace cambiar la energía del estado excitado o del fundamental, puede cambiar cualquiera, aumentándolo o disminuyéndolo. Entonces, depende del medio, depende de dónde esté, depende de quién esté rodeado, cómo se comporta. Y aquí está el caso de las cisteínas que tienen un grupo SH2 y uno SH, pero dependiendo del estado de óxido-reducción, digamos, si esto se oxida, se va a formar la cistina, que es un enlace disulfuro. Si se reduce, se forman estos grupos SH. Entonces, las cisteínas en proteínas pueden estar como SH o pueden estar como disulfuro. Este sí es un enlace covalente. Entonces, las propiedades de los aminoácidos que ustedes tienen que conocer están resumidas acá y esta diapositiva les va a servir para cuando estudien. Polaridad, el grado en el cual los electrones de los aminoácidos están distribuidos asimétricamente. Mientras más simétricamente estén, más apolares van a ser. La carga, que es la característica de ganar o perder un electrón. El pK de los aminoácidos, la tendencia a ionizarse, pero relacionada con el pH. ¿A qué pH ustedes tienen la mitad de esos grupos ionizados? Ese es el pK, y también lo vamos a ver. Los alifáticos versus las cadenas aromáticas. La hidrofobicidad, o el carácter de apolar que llamo yo, que es la tendencia que tienen a estar lejos del agua o a preferir interactuar entre ellos en vez de interactuar con el agua. Y hay otros aminoácidos que son relativamente interesantes, como la histidina y otros más. Entonces, ahora, bueno, ¿cómo son las proteínas? Aquí tenemos parte de una proteína donde uno tiene siempre el amino terminal, vale decir, aquel aminoácido que tiene libre su amino terminal, y el carboxilo terminal. Las proteínas van desde el amino al carboxilo y se sintetizan del amino al carboxilo. Por lo tanto, la proteína solamente va a tener una cadena polipeptídica, que va a tener un amino terminal y un carboxilo terminal. ¿Y qué pasa con los otros aminos y carboxilos de los otros aminoácidos? Aquí está formando parte del enlace peptídico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que hay una reacción entre la tirosina y la glicina, de manera que el carboxilo de la tirosina pierde un OH y el amino de la glicina pierde 2 hidrógenos. Entonces queda, en vez de quedar como NH3, queda como NH, y este en vez de quedar como COOH, queda como CO. Entonces se pierde una molécula de agua y se forma esto que nosotros llamamos el enlace peptídico, que es este enlace CN,
que una a cada uno de los aminoácidos. Todos los aminoácidos van a tener ese enlace entre ellos. Entonces pierden el grupo carboxílico que se transforma en CO y el grupo NH3 que se transforma en NH, queda un CO-NH. Por lo tanto, claro, uno siempre estudia las propiedades de los aminoácidos, pero todos los aminoácidos tienen el grupo amino y el carboxilo, mientras que los aminoácidos en las proteínas pierden eso. Y por eso nosotros le llamamos residuo de aminoácidos. Es lo que queda del aminoácido después de haberse formado el enlace peptídico. Pero nosotros los bioquímicos somos bien fregados, pues usamos varias denominaciones para las mismas cosas. Podemos decir residuo de aminoácido, podemos decir aminoácido, podemos decir cadena lateral. La cadena lateral en este caso es CH2 y este grupo benceno, esa es la cadena lateral. Residuo del aminoácido es esta cadena lateral con el NH y el CO, es lo que quedó del aminoácido después que se formó el enlace peptídico. Y aminoácido es el aminoácido completo. Entonces aquí no está el aminoácido completo, pero uno dice los aminoácidos en las proteínas. No, son los residuos de aminoácidos en las proteínas. Y los residuos de aminoácidos en las proteínas tienen cadenas laterales. Aquí es una tirosina, aquí es una fenilalanina, aquí es un hidrógeno porque es una glicina, aquí es una leucina que es un CH2, CH con 2CH3, etc. Entonces estas son las cadenas laterales de los aminoácidos. Y las cadenas laterales de los aminoácidos son las que tienen las características de ser polares, apolares, de tener carga, de no tener carga, de formar enlace de hidrógeno, de no formar enlace de hidrógeno, etc. Ahora, ¿qué sucede con el enlace peptídico? Hay un efecto que se llama resonancia, que ustedes tienen que haber estudiado en química orgánica, donde este enlace doble entre el carbono y el oxígeno del carbonilo está repartido entre el oxígeno, el carbonilo y el nitrógeno. Entonces, puede estar entre el carbono y el oxígeno o puede estar entre el carbono y el nitrógeno. Entre esos dos estados, pero como existe una resonancia, a veces está aquí y a veces está entre el carbonilo, está repartido entre el oxígeno, el carbonilo y el nitrógeno. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso para la estructura de las proteínas? Si uno se acuerda del polietileno, que podía existir en muchas disposiciones en el espacio debido a la libertad de rotación a lo largo de todos sus carbonos, ¿existe esa libertad en las proteínas? Entonces lo que se observa es que la nube electrónica, en vez de estar distribuida entre el carbono y el oxígeno, o entre el carbono y el nitrógeno, está distribuida entre el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. Entonces hay un carácter parcial de doble enlace entre estos tres grupos. Y si el carácter es parcial de doble enlace entre estos dos grupos, quiere decir que no hay libertad de rotación. Tengo aquí está. Si hay un enlace simple, hay libertad de rotación, ¿no es cierto? Estas dos ruedas pueden girar independiente una de otra, que es el caso del polietileno. Pero si es el caso de este enlace peptídico, además del enlace simple, hay otro enlace, que no es un enlace doble propiamente tal, pero es parecido, porque es parcialmente. Entonces, las distancias entre los átomos han cambiado. Ya no son las de un enlace simple, y tampoco son las de un enlace doble. Entonces, las consecuencias que tiene eso es que el oxígeno, el carbono y el nitrógeno están en un plano, no hay libertad de rotación. Solamente hay libertad de rotación en el carbono que une a los dos residuos de aminoácidos. Entonces, uno puede visualizar a las proteínas como planos de aminoácidos, planos peptídicos le llamamos yo, y pueden cambiar su enlace con respecto al carbono. Entonces aquí definimos un enlace psi y aquí uno phi. Pero hay otras complicaciones, que en el caso de la glicina hay un hidrógeno y aquí también hay un hidrógeno, pero si es un triptofano, este R es bien grande. Entonces, si nosotros tenemos dos planos, ustedes se pueden imaginar como dos hojas de papel unidas por la punta, que pueden girar una con respecto a la otra, va a depender de cuál sea este grupo R. Si es muy grande, va a dificultar el movimiento de esto de acá.
si es muy chico, no lo va a dificultar tanto. Entonces lo que hizo un grupo en la India, liderado por Ramachandran, dijo, si yo sé la disposición de estos grupos y yo sé el tamaño de ellos y cuán cerca pueden estar unos de otros, puedo predecir las conformaciones o las disposiciones de los átomos de una proteína. ¿Cuál es el principio fundamental acá? Que si yo estoy en un lugar, nadie puede estar allí, salvo que me pegue un empujón y me tire lejos. Entonces, con los átomos y con los grupos que tienen electrones, la cosa es diferente. ¿Cuán cerca puede estar un hidrógeno de un hidrógeno? ¿Cuán cerca puede estar un oxígeno de un oxígeno? ¿Qué sucede cuando dos oxígenos se empiezan a acercar? Va a llegar una máxima distancia de acercamiento y después va a haber una repulsión. No pueden estar uno al lado del otro. ¿Y qué va a pasar con los hidrógenos? Lo mismo. ¿Qué va a pasar entre un hidrógeno y un oxígeno, etcétera? Todas esas distancias se conocen. Entonces lo que hizo Ramachandran es hacer un mapa de cuánto se pueden acercar los átomos y cuáles pueden ser los planos los ángulos de estos planos. ¿Pueden girar en 360 grados, sí o no? ¿Pueden girar y en cuántos grados? ¿Tienen libertad de rotación, sí o no? Entonces se ve que la rotación a través del enlace peptídico no está permitido porque no es simple. Entonces la rotación se ejerce solamente en el carbono alfa. Entonces hay dos ángulos, que es el phi y el psi. Y una cadena completamente extendida va a tener ambos ángulos en 180 grados. O sea, no va a rotar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Aquí está. Entonces aquí está una cadena polipeptídica con esta caricatura, con los planos peptídicos, y aquí está extendido. Va desde el amino hasta el carboxilo terminal y puede solamente haber rotación entre estos átomos. ¿Por qué? Porque el oxígeno, el carbono y el nitrógeno están en un plano. Si el oxígeno, el carbono y el nitrógeno están en un plano, quiere decir que el número de conformaciones que tiene la cadena polipeptídica se ha reducido tremendamente. Por lo tanto, la entropía propia de la cadena polipeptídica está limitada. Por lo tanto, la entropía no puede ser tan alta. Y eso favorece a la estructura nativa de las proteínas. Entonces, nosotros nos podemos hacer preguntas. ¿Qué es lo que sucede si este oxígeno lo giro aquí en 180 grados hacia acá? ¿Qué es lo que va a pasar con el oxígeno? Acá está el dibujo. Este oxígeno, que es este de aquí abajo, este de aquí, va a estar aquí a esta distancia. La pregunta que uno se puede hacer, estas no son distancias reales, es un dibujo. Entonces, cuando este cambia a 180 grados, yo doy vuelta a esta página, el oxígeno viene a parar acá. ¿A qué distancia están estos dos oxígenos? Están a una distancia menor que la máxima que se permite. Por lo tanto, el ángulo phi 0 y phi 180 no se puede dar, porque hay una repulsión muy grande que impide que estos dos átomos se acerquen. Y cuando este es 1 y 179 o 2, tampoco se va a dar. Entonces va a haber varios ángulos que no se van a poder dar porque estos dos se forman, se repelen, no pueden estar cerca. ¿Qué sucede ahora cuando yo este oxígeno acá, este hidrógeno, perdón, este ángulo lo giro en 180 grados? Este hidrógeno va a venir a dar aquí cerca de este otro hidrógeno. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cuán cerca están estos dos hidrógenos? Cuando el psi es 180 y el phi es 0, están a una distancia más cercana que lo que permiten sus características propias. Hay una repulsión, por lo tanto esos pares de ángulos no se pueden dar. Entonces, hay restricciones a la cadena polipeptídica. Es como el ejemplo que yo puse de la sala de clase con las sillas, donde las sillas están sueltas, uno entra, las deja todas desordenadas, etc. Muchas disposiciones de la silla. Entonces yo le pongo un perno a la silla y no la puedo mover. Por lo tanto, las disposiciones de la silla disminuyen. Aquí lo que sucede al ser el enlace peptídico
parcialmente de doble enlace y estar esos tres átomos en un plano, ha disminuido el número de disposiciones de la cadena polipeptídica. Profe, acá no queda claro la diferencia entre los ángulos phi y psi. Bueno, es que es del grupo, del enlace que tengo aquí, de este carbono, del oxígeno, con el nitrógeno, y del carbono alfa, que es el que une a los dos planos, con el nitrógeno que tiene el NH. Entonces, este es del carbono que tiene el oxígeno, y este es el nitrógeno que tiene el hidrógeno. Entonces, el de este es el psi y el siguiente es el phi. Parece que en la anterior. Entonces, el phi es el ángulo entre el carbono alfa y la amida del nitrógeno. Y el psi es entre el carbono alfa y el grupo carbonilo. Eso fue lo que dije, que estaba bien. Entonces uno puede visualizar la cadena polipeptídica como planos peptídicos, y si uno conoce los ángulos entre los planos peptídicos, puede seguir la cadena polipeptídica. Y si uno va a la base de datos, donde está la estructura de las proteínas, lo que le dan a uno son esos ángulos. Y uno, siguiendo esos ángulos, puede seguir en la ruta que sigue la cadena polipeptídica, dependiendo de cuál sea ese ángulo. Antiguamente se vendían estos palitos y pelotitas y una cosa para medir ángulos, y uno podía construir su proteína midiendo los ángulos de un plano con respecto a otro, y podía construir aquí en la mesa una proteína con todos sus ángulos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ramachandran? Dijo, oiga, mire, hay regiones permitidas y no permitidas. Donde es azul, ese par de ángulos está permitido. Donde es celeste, más o menos. Y donde es gris, no puede. ¿Por qué? Porque viola la distancia máxima a los cuales pueden estar los átomos. Entonces, todos los pares de ángulos se van a encontrar en eso. Eso fue lo que él predijo, de acuerdo al conocimiento de las distancias máximas de acercamiento de los átomos. Pero ¿qué pasa si uno ahora pone los átomos de muchas proteínas en este plano? Esto sucede. Entonces, la mayoría, cada punto es un par de ángulos. Entonces, si hay un punto aquí, quiere decir que aquí es menos 90 y aquí es menos 10. Igual, si aquí hay un puntito, este quiere decir que es como 30 y como menos 110 o algo así. Entonces, cada punto es un par de ángulos. Entonces, ustedes me pueden decir, oiga, pero aquí hay puntos que están en lugares grises, no en los que él predijo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces usted me dice, hizo trampa. No, no hice trampa. Solamente lo que se hizo fue sacar los pares de ángulo de los residuos de aminoácidos de glicina. ¿Qué es lo que sucede? Que glicina tiene un hidrógeno, y ese hidrógeno es muy pequeño. Por lo tanto, le da una mayor flexibilidad a estos ángulos diedros. Entonces, si uno saca a las glicinas, se queda con la predicción hecha por Ramachandran, que es muy buena. Y como vamos a ver más adelante que las estructuras helicoidales son repetitivas y las estructuras de hojas pisadas también son repetitivas, por ejemplo, aquí existe lo que uno llama estructura helicoidal alfa. La mayor parte de los pares de ángulo va a estar acá porque es repetitivo. Siempre el mismo par de ángulo de un plano con respecto al que viene después. Entonces aquí se da la estructura helicoidales de un giro, aquí las de otro giro, aquí las de hoja plisada, porque son repetitivas, son siempre muy, muy parecidas. Y en los otros lugares no debiera uno encontrar pares de ángulo. Bueno, esa es la historia que uno puede saber hasta el momento de por qué las proteínas están plegadas. Por una parte, hay una serie de interacciones entre las cadenas laterales.
Y eso es un factor entálpico. Son contactos entre las cadenas laterales que favorecen el estado plegado de las proteínas. Por otra parte, entrópicamente las proteínas desplegadas deben tener una energía muy alta, pero vimos que hay restricciones, y esas restricciones están dadas por el plano peptídico, ¿no? Que tiene un carácter parcial de un enlace, por lo tanto, la entropía de la molécula desplegada no es tan alta, por lo tanto, se acerca a la estructura pegada. Y obviamente que hay otros impedimentos a la libre rotación que tienen que ver con las cadenas laterales, por lo tanto, la diferencia que hay en entropía entre ambas no es tan alta. Por lo tanto, interacciones que se dan entre las cadenas laterales y las interacciones que se dan entre los grupos apolares en el centro de la proteína estabilizan la forma plegada de la proteína, pero no es por un número muy alto de kilocalorías por mol. Es relativamente bajo. De manera que si ustedes rompen o forman un enlace de hidrógeno en una proteína, su estructura puede cambiar. Esa es la gracia de la flexibilidad, digamos. Que poco que le hagan a la proteína puede tener un efecto grande en su estructura y por lo tanto también puede tener un efecto grande en su función. Entonces nosotros tenemos una jerga, ¿no? En la estructura de proteína hablamos de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y con eso queremos decir muchas cosas, pero lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo las cosas van cambiando y los términos estos se siguen usando, pero con conceptos diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo del matrimonio. Hace, no sé, pues 50 años atrás, si uno decía voy a un matrimonio, sabía exactamente lo que pasaba. Y veían los tipos acá, se tomaban un trago aquí, que el cura hacía esto, que no hacía otro, que subía un auto. Entonces uno decía, fui a un matrimonio, no tenía necesidad de describirle qué es lo que había hecho. Pero ahora hay matrimonios con jeans, con asados, que sin esto, sin cura, sin bla, bla. Entonces, ahora uno dice un matrimonio y dice, ¿y cómo era? Antes nadie se le iba a ocurrir preguntar cómo era. Bueno, con el caso de la nomenclatura que nosotros usamos en proteína ha pasado lo mismo. Cuando se creó el concepto de dominio que vamos a ver más adelante, era bien específico a lo que se refería. Pero se conocían muy pocas proteínas que tenían parte de su estructura formando un dominio. Y a medida que fuimos conociendo más proteínas que tenían dominio, en la definición original fue cambiando, pero el término lo seguimos usando igual, pero con un significado distinto. Entonces, aquí existe la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, la estructura secundaria, que son disposiciones regulares de la cadena polipeptídica. Si ustedes se imaginan aquí en la estructura helicoidal un resorte que gira así, eso es regular. Hay giro, 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 giro. Lo que puede variar es el largo del resorte, pues el corto, largo, etc. O el giro que haga, si tienen ustedes un resorte muy ancho, muy angosto, etc. Entonces a eso le llamamos estructura secundaria. La estructura secundaria es la estructura en el espacio de la molécula. Dígame el lugar que ocupa cada uno de los átomos. Y la cuaternaria es cuando hay más de una cadena polipeptídica que está plegada que interactúa con otras cadenas polipeptídicas. Ahora, ¿qué exquisiteces pueden existir? Yo les voy a decir una. Por ejemplo, si hablan conmigo, para mí, la estructura primaria no es solamente la secuencia de aminoácidos, es la estructura covalente de la proteína. ¿A qué me refiero con eso? De que sucede de que hay grupos que son fosforilados. Por ejemplo, las tirosinas pueden estar fosforiladas, o las treoninas pueden estar fosforiladas, etc. Entonces usted tiene que decirme cuál de esas cadenas laterales tiene un grupo. O algunas pueden estar metiladas, o algunas pueden estar asociadas a hidratos de carbono, o ácidos grasos, en forma covalente o no, es más complejo el asunto. Si hay dos grupos de SH que se transforman en SS, que hay un enlace disulfuro, eso es covalente. Tiene que decirme usted qué cadenas laterales de cisteína están formando enlace disulfuro. Entonces me tienen que definir la estructura covalente de la proteína para decirme su secuencia.
La estructura primaria es la secuencia nomás, y en general para la mayoría de la gente, la estructura primaria es la secuencia. La secuencia de aminoácidos. Dígame cuál es el aminoácido número 1, el 2, el 3, el 4, etc. Esa es la estructura primaria. ¿Ya? Entonces, esto es en la jerga que nosotros usamos en proteínas. Ah, le cambió la estructura secundaria. Ah, sí, pero le cambió la hélice o le cambió la hoja pisada. Bueno, eso es lo que tenemos que saber. Entonces, la secuencia de aminoácidos es la estructura primaria. Dígame usted cuál es cada uno de los aminoácidos. Pero sucede, como en el caso de la insulina, de que la insulina se sintetiza como una sola cadena polipeptídica y después viene una enzima proteolítica y corta este enlace peptídico acá y corta este enlace peptídico acá y quedan dos cadenas polipeptídicas unidas por dos grupos disulfuros. Ah, entonces aquí viene un problema, porque después si ustedes se ponen a estudiar el plegamiento de la insulina, y la despliegan y la tratan de replegar y no pueden, van a decir, es que cuando se sintetizó en la célula era una sola cadena polipeptídica y tenía todo este pedazo que ahora no tiene. Quizás este pedazo es fundamental para su plegamiento y ahora usted no lo tiene. Y usted lo está tratando de hacer después que se cortó este pedacito. Entonces pueden aparecer complicaciones. Las otras complicaciones que pueden aparecer es que haya un procesamiento de la cadena polipeptídica, de que esta sea la insulina, pero que haya una proinsulina que es con todo este pedazo, pero puede que haya una preproinsulina que se sintetice con otro pedazo que no estoy mostrando acá y que después haya un procesamiento posterior. Y eso complica la vida. Entonces, aquí se muestra la insulina con los dos enlaces disulfuro. Ahora, en realidad tiene tres enlaces disulfuro, pero este enlace disulfuro es dentro de una sola cadena polipeptídica, mientras que esto es fuera de dos. Ahora, esto es importante de conocer porque nosotros para tratar a los diabéticos usamos la insulina de páncreas de chancho, pero ahora uno puede clonar el gen de la insulina en bacterias y las bacterias escupen estas cadenas polipeptídicas. Pero bueno, hay una que tiene que ver con esta cadena y otra que tiene que ver con la otra cadena. Por lo tanto, hay que formar el enlace disulfuro entre las dos cadenas para tener así la insulina humana. Y eso se ha logrado hacer. Así que es bien importante. Los biotecnólogos se entusiasman con esas cosas. La estructura secundaria de dos tipos, puede ser estructura helicoidal o estructura de hoja plisada, donde hay segmentos de la cadena polipeptídica que se enfrentan consigo mismo. Pero si ustedes se fijan acá, este segmento no se enfrenta directamente con este, porque esta da la vuelta y viene acá, sigue por aquí, va por allá, da la vuelta por aquí, se introduce acá, es complejo, no están contiguos en la secuencia. Aquí hay un segmento en la estructura helicoidal, después hay una vuelta donde no hay una estructura regular y después hay otra estructura helicoidal. Profe, son las 1:30 ya. Entonces, si es la 1:30 tengo que terminar y sigo mañana. Dejamos un par de minutos quizás para preguntas, si es que tienen. ¿Ya? O comentarios. También. De cómo Aquí mejorar preguntan, esto, si no les gustó, si hablé mucha tercera. aquí preguntan si va a subir la diapositiva. Sí, bueno, pero tengo entendido que todo esto se está grabando y la grabación es con las figuras, ¿no? Claro. Entonces sí, la clase completa se va a subir. Lo que pasa es que cuando se pone en Ucursos, algunos tienen problemas para bajarlo, ¿ah? Mientras que si uno tiene lo hace en YouTube, puede ir bajándolo a medida que lo ve, es más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlos en YouTube y les vamos a dar el enlace respectivo para que ustedes tengan acceso a través de YouTube. Pero también lo que yo puedo hacer, si ustedes quieren, puedo hacer una selección de las mejores, porque hay algunas cosas que me sirvieron más a mí. Hago un PDF y ese PDF lo pongo en un curso y ustedes pueden bajar ese PDF. Entonces tienen la clase grabada y también para estudiar pueden tener el PDF. Entonces yo me comprometo a poner todos estos PDF
sacándole las cosas que creo que no son tan importantes, de manera que ustedes también, además de tener el video, puedan tener el PDF para estudiar. Sí, aquí los alumnos dicen que es una buena idea lo del PDF, que lo Ya, ayudaría. entonces les voy a sacar lo que yo creo que no es tan importante, le voy a dejar las más representativas, entonces va a quedar el video y va a quedar un PDF de manera que ustedes puedan tener ese PDF y les sirva de guía para estudio. Sí, y la última pregunta. Seguramente se va a ver mucho mejor el PDF que el video. Acá una pregunta que hacen es qué va a pasar con proteínas 2. Creo que es proteínas 2. Con, supongo yo, la clase de proteínas 2, o no sé si será. Es que ahora esta es 1-2. Entonces mañana es la 3, después hay una 4 y una 5 y después sigue otra persona. Ah, ya. Eso, no Eh, hay. sí, hay un programa del curso donde dice, no sé acaso lo entregó Ricardo. Si Sí. no lo subió, debiera subirlo. Sí, Con el nombre creo que de la está. persona. ¿Ah? Creo que está. Está el nombre Sí. de la persona, el nombre del profesor, el horario de las clases, etcétera. Está todo de manera que ustedes sepan con anticipación. Lo que yo voy a tratar de hacer ahora, a ver, acaso hoy día en la tarde puedo hacerlo, poner la de las 3 clases, la de los 2 de hoy día y la de mañana. Y el fin de semana pongo las otras 2. Sí, porque hay algunas personas que preguntaban si es que se podían subir las diapositivas antes de la clase para tenerlas impresas o Ya, al menos yo voy a disponibles. poner la de la clase de mañana, la voy a poner hoy día en la tarde. Perfecto. Es que no lo pude hacer antes porque tuve un problema de internet. Yo ahora tuve que venirme a la universidad porque en mi casa no lo pude hacer. Me cortaron la internet, entonces, bueno, todos tenemos problemas, así que no alcancé a subir la clase. Así que yo lo hago hoy día en la tarde, subo las 3 clases, ¿ya? Eso Mis sería todo, parece, disculpas ¿eh? por eso, ¿ah? Mis disculpas por eso, por no haberlo hecho antes, pero hoy día en la tarde lo hago. Parece que Me no hay más voy de aquí, preguntas. espero que en mi casa la pueda hacer, porque si no me tendría que quedar aquí en la universidad haciéndolo. Voy a ver qué hago. Estamos parecidos. Muchas gracias entonces, nos vemos mañana. Chao. Ok. Chao, chao. Hasta luego. Chao muchachos.